al semillero. De igual manera, pues también teníamos como el gusto por crear un videojuego. Mi compañero Ronald, digamos, fue el actor intelectual de la creación del videojuego, de la temática por la cual íbamos a iniciar este desarrollo, ya que él, digamos, él desde siempre ha tenido como ese gusto por la mitología de todo tipo. Entonces pues tuvo como esa fijación por la cultura musical, ya que ha sido una cultura que no es como muy representativa en diversas áreas como videojuegos o libros, así que alguien a profundidad no es como comparativa, digamos, de una mitología romana o no, azteca, sí, en este caso, que digamos tiene mucho de qué hablar. Esta es como más bien como la que menos se sabe de ella. Entonces la verdad pues queremos enfocar un videojuego en el cual se hable de esta cultura a profundidad, muchos mitos que aún están inconclusos o que la gente no conoce. Entonces fue como por eso que decidimos irnos por este videojuego. Sí, más que todo es para, pues como hemos visto que han salido juegos también de otros mitos, ya sea God of War 1, otro que se llama el de uno que hablaba sobre el rey Moro. Entonces, más que todo, poder adaptar un juego sobre esos mitos colombianos. Sí, okay. Pues prácticamente, y sí, la idea del proyecto, pues yo siempre me considero una persona que me encanta la historia bastante. Es más, yo hasta bastante de iniciar en la carrera, mi objetivo era estudiar, ser historiador. Ah, genial. Sí, pero bueno, puede ser, ¿no? Pero cambiaron los gustos y al final me fui por ingeniería de sistemas. Y pues, ¿qué te digo? Hace un año y medio tuve la fortuna de ir a México y en ese viaje fui para Cancún y en ese viaje me di cuenta de cómo México, un país que está muy orgulloso de sus raíces colombianas. Ellos creo que de Latinoamérica el país insignia por el cual dicen que ellos son orgullosos de ser azteca, maya, de ser descendiente de todas estas culturas de gran importancia. También yo siempre he pensado que Latinoamérica siempre, después de la conquista, ha sido muy, sí, se ha vuelto muy europea. Y pues quiero como darle otra vez como ese punto de énfasis a nuestra cultura, pero mira que son importantes. La gente hoy en día a veces se considera europeos cuando no lo son. Somos la mezcla de múltiples culturas, razas y países. Y deberíamos estar orgullosos por eso. Y una manera de poder estar orgulloso es llevar toda nuestra cultura de la mejor manera, nuestros conocimientos. Bueno, interesante. Yo, de nuevo, esto no es una entrevista de mí hacia ustedes, ¿no? O sea, si ustedes también tienen preguntas o comentarios que hacer, son bienvenidos. Yo, por ejemplo, quisiera preguntarles, ¿ustedes qué saben acerca de nuestro pueblo? Yo, pues bueno, lo que Porque desde ahí es como, perdona que te interrumpiera, por ejemplo, hablan de eso, en el tema de lo que ustedes están haciendo, pues no hay muchos referentes y demás, pero eso es desde el área de trabajo en el que ustedes están camellando. Pero digamos, más allá de esa área, no sé, ustedes si son nacidos en estos territorios o migrados o demás, bueno, ¿por qué los muiscas? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Porque también de alguna manera eso también me trae acá a estar en diálogo con ustedes. Porque perfectamente podrían ustedes remontarse a investigaciones que han hecho desde la antropología, la arqueología, la historia y pare de contar. Pero pues también habemos poblaciones vivas, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué saben ustedes o qué conocen de nuestro pueblo? Claro, pues en este proceso que hemos destinado a investigar, inicialmente, pues sabemos que el pueblo mexicano es un pueblo que es un pueblo que todavía está vivo, que todavía tiene descendientes. Anteriormente tuvimos una entrevista con el Cabildo Muisca de Suba. Y eso fue una experiencia muy retroalimentadora porque uno se da cuenta que la gente, a veces los pueblos indígenas son un poco marginados, por más que el gobierno quería, dice que garantiza todo, son pueblos que no tienen como mucha visibilidad a veces. Entonces nos enfocamos en investigar y nos dimos cuenta que era un pueblo que se remonta hace prácticamente 2.500, 6.500 años. También que es un pueblo que se considera la cuna del oro por todo su conocimiento en la orfebrería. Es un pueblo que tiene un panteón de dioses muy enriquecedores. Bachué, Bochica, Chichicón, Chía, Cie. También nos dimos cuenta que es un pueblo inicialmente abarcaba toda la zona cundiboyacense y algunas partes de Santander. También nos hemos dado cuenta que a partir de
a partir del ingenio de la orfebrería de su cultura fue que se originó el mito del Dorado, aquella ciudad de oro que inventaron los españoles. También nos dimos cuenta que era un pueblo muy avanzado, que tenía muchos conocimientos en el área de, precisamente de la agricultura, tanto que hicieron base de los camellones, que era esta arquitectura de tierra, de cómo aprovechar el agua aquí en la sabana, porque se dieron cuenta que después de la temporada de lluvia, el agua se crecía, y al crecer pues traía estos sedimentos que enriquecían la tierra. Entonces nos pudimos concluir que era un pueblo muy avanzado. Pues, también fueron de los primeros pueblos antiguos que en crear sus primeras leyes. Las leyes, sí, tuvieron unas leyes muy avanzadas, se puede decir, que prácticamente es la base de lo que hoy día son las leyes en Colombia. También más, nos dimos cuenta que este pueblo se distribuía en confederaciones, era una confederación música. Esta confederación le integraba los cacicazgos, dependiendo del cacicazgo, de su ubicación, le servían al Zipa o al Saque. También más nos dimos cuenta que era un pueblo que utilizaba mucho lo que era las mantas, era un pueblo que mantas, era un pueblo que no era a comparación de otros pueblos como puede ser los mexicas, no era un pueblo, no era un imperio así que se expandía por toda la zona, sino que era un pueblo más pacífico, que tenía grandes bases de su economía, era el intercambio por otros cacicazgos o sino con otras culturas indígenas cerca de acá de la sabana. También nos dimos cuenta que era un pueblo que tenía muchos, que tenía un conocimiento de minería, dado que cerca de la zona de lo que es Chiquinquirá, Zipaquirá, fueron los pioneros en esa extracción de sales. Y pues bueno, un poco más. Bueno, se ve que hizo la tarea relativamente bien. Sabe bastante del tema, Ronald. Sí, no, sí. Es que inicialmente nosotros nos dedicamos obviamente, inicialmente pues, o sea, no, dijimos que para hacer este proyecto pues, con Cristian, Sí, con Cristian nos dedicamos a hacer un documento y ir resaltando lo más importante de los músicos. Obviamente, como era inicial, pues cometimos el error de que no verificamos tanta información, sino que todos los sitios web. Sí, nada más lo que había en páginas web y eso, o sea, muy por encima, Sí, por así exacto, decirlo, sí. no a Sí, de profundidad hecho, como estamos haciendo en este momento. hay varias cosas ahí que yo digo, hay que revisar, porque, perdón que meta la cucharada. Lo que yo les decía a ustedes hace un rato, durante siglos nuestro pueblo ha sido investigado siempre por terceros, por los europeos y desde contextos hegemónicos. Gente blanca, no en términos raciales, sino culturales, muchas veces, gente desde Europa o desde Occidente, hombres principalmente, católicos. Es decir, se viene de unos contextos muy normados en donde unas sociedades fueron estudiadas desde afuera. Y es como si yo a ustedes los mandara de comisión a China, ¿sí? Y que me contaran como qué es lo que ven allá. Todo lo que van a ver de esa realidad, de alguna manera lo van a interpretar, lo van a escribir o me lo van a contar desde su punto de vista, desde su realidad. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? De eso es donde salieron muchas de las fuentes que hoy en día conocemos, las crónicas de India, los documentos de archivo, pero también nuestro pueblo ya después fue estudiado desde la época republicana, ¿sí? Entonces, otros terceros, basados en terceros, es decir, como los autores del siglo XIX y XX, basándose en ya fuentes de siglos pasados, hicieron también sus propios estudios, sus propias interpretaciones y sus propios análisis de un pueblo originario que dejaron en el pasado porque sus descendientes ya eran muy diferentes a como los imaginaban. Y ahí es a donde yo voy. Por ejemplo, ustedes ven investigadores del siglo XIX como Ezequiel Uricoechea o Vicente Restrepo, que son ilustrados de la élite de la época, y la imagen que tenían de los muiscas era de un imperio, ¿no? De una civilización, que son categorías que no calzan muy bien con la manera en cómo nuestro pueblo se organizaba. Y construyeron alrededor de lo que leyeron de los curas doctrineros o de los europeos de la época, todo un imaginario de un pueblo
muy unido, muy sólido, que giraba prácticamente alrededor, digamos, de unos oficios muy particulares, pero que lamentablemente desde la manera en cómo los investigaron en esa época, proyectaron sobre esa investigación los prejuicios sociales de la época. Ustedes ven esos textos del siglo XIX o del XX y ven cómo el racismo científico de la época está presente en sus obras. Entonces hablan de que la gente era de tal tamaño, de tal otra, que si era más pura, no era más pura, que sus rasgos físicos no eran tan agraciados como los de los europeos. O sea, aplican todo el racismo de la época y el colorismo de la época que era propio de la academia de ese momento para investigar o para hablar de sociedades de las cuales pues no tienen una proximidad directa. Y de hecho hay trabajos de la época en donde hablan de los descendientes, entonces cuando se refieren a las poblaciones de Cundinamarca o de Boyacá como de su momento, hablan de que esos indígenas campesinos de la época son personas que se han degradado. Entonces, que son gente que es a través del proceso de colonización o por la llegada, digamos, de los europeos o por prácticas culturales que todavía se mantienen en su momento, como el consumo de la chicha o determinados alimentos, leen o interpretan de que la gente se ha degradado, que ya no son como lo que eran en el pasado. Entonces uno ve que nuestro pueblo es visto en el siglo XIX como eso, la idealización del pasado que construyó nación, Colombia, sustentada como desde los pueblos muiscas, pero también el desprecio y el rechazo por los descendientes de ese pueblo. De nuevo, ¿por qué? Porque se parte de esa idealización de que aquí lo que los europeos encontraron era, mejor dicho, algo maravilloso. Pero es una mirada que hoy en día, si ustedes, por ejemplo, parten desde la investigación contemporánea que se ha hecho desde la antropología, la lingüística, la arqueología, el trabajo también con comunidades, o que incluso hacemos como indígenas que nos hemos formado también ahora en la academia, o que hacemos también nuestras propias investigaciones, las sociedades muiscas hoy en día ya no se pueden leer como se interpretaban hace 60 años, o hace 50 años, o incluso hace 100 años. ¿Por qué? Porque tienen muchos sesgos. Entonces pasa, por ejemplo, que, digamos, hay personas que, por ejemplo, creen que los muiscas siempre fueron un pueblo pacífico y resulta que no. Tú ves, en cambio, hoy en día investigaciones arqueológicas en donde se han encontrado piezas de orfebrería o de cerámica donde hay representaciones de personas que tienen armas, que tienen cabezas pequeñas de sus enemigos así chiquititas. No sé si en el Museo del Oro las han visto. Exacto, hay cabezas pequeñas, hay gente con lanzas, con flechas, es decir, la guerra, por así decirlo, o el combate o una sociedad bélica, también se representaba dentro de la cultura material. En los documentos de archivo, por ejemplo, que son fuentes muy distintas a las crónicas de Indias a veces, que están más bien como en archivos parroquiales, el Archivo General de la Nación o archivos en España, que son fuentes que hasta hace muy poco tiempo fueron investigadas, de pronto que su merced el tema de la historia le fascina. Esa es otra fuente que vale la pena que en algún momento o la consideren, sea para investigarla directamente o a través de investigaciones que se han acercado a ellas. Porque en muchas fuentes de archivo lo que uno termina encontrando es que en realidad, por ejemplo, cuando llegaron los europeos acá, hubo muchos connatos de resistencia durante la llegada de los europeos acá. La gente piensa, por ejemplo, que llegó Gonzalo Jiménez de Quesada, se fundó Santa Fe, no hubo mayor resistencia, y en realidad en varias ocasiones muchos pueblos o ciudades de la región cundiboyacense tuvieron que refundarse porque fueron destruidos por la población indígena o porque los indígenas se resistían a vivir en los pueblos de indios que les construyeron en la colonia. Y a lo largo del periodo colonial hay evidencia documental de eso. Las comunidades muiscas de acá, si bien no alcanzaron, por ejemplo, los niveles como de resistencia tal vez de otros pueblos o de belicosidad, uno encuentra así que no fue un asunto tan sencillo someter a unas poblaciones indígenas que igual estaban muy bien constituidas. Entonces, todo esto va y todo este carreto, porque no estoy dándoles una clase ni me interesa hacerlo, es que el estudio, por ejemplo, de nuestro pueblo, que es un pueblo que viene de un proceso de revitalización desde hace más o menos unos 40 años, ha implicado también una manera en cómo hemos sido vistos. Y, por ejemplo, yo siempre lo digo, los pueblos indígenas, por ejemplo, en Colombia no le pertenecemos al Estado colombiano, porque esa manera de ver a las sociedades indígenas, a los pueblos originarios hoy en día, nos ha hecho darnos cuenta de que es por el Estado colombiano o por el sistema colonial español que los pueblos originarios viven como viven.
y tienen las faltas de lenguas, las faltas de territorio, las pérdidas culturales o hasta humanas que tienen hoy en día. Porque de hecho ese discurso nacionalista fue que el que prevaleció en la época en la época republicana, nuestros indígenas. Y en la época colonial, nuestros siervos o ¿cómo se dice esto? Nuestros súbditos. Que se jactan. Exacto. ¿Y qué pasa? Hoy en día es, por ejemplo, por políticas del Estado colombiano, es que muchos pueblos originarios ahorita no tienen tierras o están por políticas del Estado colombiano intentando revitalizar sus lenguas, aunque el Estado colombiano durante casi 150 años nunca tuvo políticas lingüísticas para que sus lenguas fueran revitalizadas, o por el contrario, propendió porque hubiera docentes que enseñaran español en comunidades indígenas, pero que sus lenguas no fueran utilizadas. Entonces hoy en día hasta en eso, como que yo siempre trato como de, cuando converso con las personas, como de replantearles eso. Las sociedades muiscas, pero también otros pueblos originarios, ya nos contamos de maneras distintas a como nos contaban en el pasado. Porque antes nos contaban y eso ya no podemos cambiarlo, eso ya no podemos evitarlo. Pero a la medida en que sí existimos descendientes, personas que hemos también pasado por la academia o que venimos de procesos de generaciones de cambio cultural o de toma de perspectiva, tenemos la posibilidad de eso, de narrarnos y decir un momentico. Por ejemplo, ahorita en la actualidad muchos compañeros muiscas y muchas comunidades que están legalmente constituidas desde el Estado colombiano también tienen muchos líos o conflictos internos respecto a eso. Realmente ser parte del Estado colombiano nos da la posibilidad de tener calidad de vida, porque tengamos un reconocimiento del Ministerio de Interior, se solucionaron los problemas respecto a nuestras tierras. Por ser parte de este Estado y tener estos reconocimientos, el distrito, por ejemplo, cuando va a ampliar una obra o va a intervenir un cuerpo de agua como los humedales ahorita en Bogotá, va a respetar los derechos de los pueblos originarios. Y resulta que no. Entonces hay unas disputas y unos roces muy fuertes en la actualidad de si la figura del Estado-Nación representa a las comunidades indígenas. Y, por ejemplo, hay un autor que les recomiendo mucho su trabajo, se llama Karl-Heinrich Langebeck, él es arqueólogo y antropólogo de la Universidad de los Andes. Él tiene un libro que se llama 10.000 años antes de Colombia, antes de Cristo, algo así. Es un libro relativamente reciente. Y él usa una metáfora muy interesante y es que él dice que en la hora de lo que hoy en día es el territorio colombiano, si fuera una hora, 10 minutos son el Estado colombiano o son la existencia de lo que es el país Colombia. Y el resto de el resto de esa hora, esos 50 minutos, es la presencia de los pueblos originarios en este territorio. Y uno dice como, juepucha, ¿por qué en las sociedades en las que hoy en día vivimos nos hacen pensar de que el Estado siempre ha existido o esta realidad siempre ha sido vigente, cuando muchos pueblos originarios aquí llevan muchísimo tiempo? ¿Cómo es posible que esos dueños de esos territorios desde hace siglos, o de esos saberes o de esas memorias, hoy en día tengan unas condiciones de vida o una calidad de derechos ínfima, muchas veces respecto a otros grupos poblacionales? Y más allá como de un exigir o pedir o pedir o pedir, es como un reconocimiento de ciertas soberanías, ¿no? Por ejemplo, y ya con esto cierro, miren que hay un pueblo indígena hermano nuestro. Cuando digo hermano es que es un pueblo al que estamos relacionados lingüísticamente, culturalmente y también territorialmente, que es el pueblo indígena Ugua. Los Ugua viven en lo que es buena parte de la Sierra Nevada del Cocuy, parte de Casanare, Arauca, Santander y norte de Santander. El Estado colombiano le hizo muchísimo en el siglo XIX a los Ugua y en el Imperio Colonial Español igual, pero en el siglo XIX el Estado colombiano hizo y deshizo con los Ugua, les llevó misioneros, les llevó la escuela y maestros del Estado y les llevó petroleras, ya hacia la segunda mitad del siglo pasado, les llevó petroleras y les llevó petroleras con ejército. El caso es que, bueno, se cometieron muchas violaciones de derechos humanos, derechos territoriales, y la situación del pueblo Ugua fue tan crítica en los años 90 de que incluso varios líderes de la comunidad y varias personas de la comunidad amenazaron con cometer suicidios colectivos de más de miles, de 1.000, 2.000 personas. Eso incluso salió por la prensa en esa época. Y
los UGUA, a través de varios abogados, como en los finales de los 90, le interpusieron una demanda al Estado colombiano. Primero con la Corte Constitucional y toda esta vuelta, bueno. ¿Qué pasó? Desde el sistema legal colombiano la vaina no escaló. Al punto de que fue hasta el año antepasado, no sé si han visto por redes y si no, búsquenlo, el pueblo indígena UGUA le puso una demanda al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso lo transmitieron por televisión, por redes sociales, pero bueno, en este país a veces como que hay cosas que sí transmiten, otras que no. El caso es que demandaron al Estado colombiano por eso, por violaciones de derechos humanos, de lesa humanidad, y hasta este año, a principios de año, a finales del pasado, la Corte falló a favor del pueblo indígena UGUA, y el Estado colombiano está en la obligación de tener que brindar reparación económica, material, cultural, y espiritual al pueblo indígena UGUA para que recupere sus resguardos coloniales, incluso tierras mucho más amplias antes de que llegaran los europeos. Tiene que brindarle una reparación económica por todo el petróleo que durante mucho tiempo el Estado logró extraer de su territorio cuando llevaron empresas mineras allá. Entonces, a lo que voy es, fíjense cómo también muchos pueblos hoy en día también les ha tocado o se han dado cuenta de que la figura del Estado no protege. Sí, no, para nada. No brinda, no No ha cuida. sido una prioridad para el Estado cuidar Exacto. lo que es de Colombia como tal. Exacto. O incluso lo que no es de Colombia, lo que no es del Estado, porque lleva mucho más tiempo que el Estado, como los pueblos originarios. Entonces, en nuestro caso pasa mucho eso. Los pueblos muiscas en la actualidad atravesamos el hecho de que nos movemos entre si andar por la legalidad, por el reconocimiento del Estado, o por el contrario no buscarlo, porque no ha sido funcional para nosotros. Porque, de nuevo, no se reconocen derechos, no se reconocen derechos fundamentales básicos, como el tener un territorio o el tener, por ejemplo, una ley de lenguas nativas que realmente permita una vitalidad de nuestra lengua a futuro. Exacto. Entonces, todo esto también se los cuento por eso, como para tener una perspectiva distinta de una cosa es leer los muiscas de la época colonial o del periodo prehispánico, que esos ya han sido y que corresponden a un momento histórico muy particular, que ya no es el de la actualidad. Venimos de ahí, estamos relacionados, pero también hemos sido sociedades que se han transformado. Sí. Hoy en día, por eso es que yo les hablo en español, pero también tengo rasgos físicos que no necesariamente corresponden con los de mis ancestros. O vivo en una cotidianidad que también uno diría, no, es un poco más occidental, pero de nuevo, entonces, ¿qué de nosotros sí permanece en la actualidad? Y eso es un proceso del que venimos desde hace más de 40 años. Hace 40 años éramos un chiste para muchas personas, porque se consideraban, no, pues que ustedes son campesinos. ¿Cómo así que de repente indígenas en la región cundiboyacense? Entonces uno tiene que empezar a cuestionar toda esa historia que viene detrás para entender de que existen comunidades que también pueden reclamar unos derechos legítimos por ser descendientes de unos pueblos, entendiendo que se ha venido desde un proceso de cambio. Entonces sí, solo quería compartirles eso y pues igual, no sé, ¿tú tenías algo que mencionar? No, pues digamos, yo por el momento pues estaba escuchando, no sé, digamos, tenemos una serie pues tal vez como preguntas, vamos a enfocarnos. Para adaptar la historia, pero más que Sí, todo, bueno, más que todo sería el tipo de niño o chica. Entonces, las diferentes adaptaciones. Hemos visto varios videos, en el caso de Ronald ha leído un libro, entonces, en los videos se dice que ya Chía es mala, desde todo el pueblo busca malo, que trae la magia negra. En otra parte del mito dicen que Chía es buena. En el caso de, bueno, la esposa de Bochica, que ella era la mala, no Chía. Entonces, queremos saber, o bueno, que nos aclares un poco más este mito. Sí, claro, tomando en cuenta que, como sabemos, pues la cultura música no, a diferencia de otras culturas, pues no tenía, pero su base fueron transmitir todo ese conocimiento de generación en generación, de la oralidad. Entonces, claro, uno se da cuenta que de este mito hay varias versiones, cada una variando cada uno siendo bien sea occidental o, por ejemplo, en uno, porque queremos hablar de eso, porque en la entrevista, cuando hicimos la entrevista con el música de Suba, allá nos dijeron que son mitos, tuvieron mucha influencia de los colonizadores, que ellos los quisieron adaptar a su percepción occidental.
Y pues eso es algo y es algo que hemos visto, que este mito tiene muchas versiones. Entonces, quisiéramos saber cuál es tu opinión o cómo tú percibes este mito. Bueno, esa pregunta está chévere, pero ahora antes de responderla, ¿por qué un videojuego? Pudiera haber sido un podcast, no sé, bueno, o sí, pudiera haber sido, no sé, un podcast. Ahorita no se me vienen como muchos productos audiovisuales, cosas relacionadas con eso, pero digamos, ¿por qué el formato de videojuego? Y digamos, ¿por qué con ese personaje en particular? Me llama la atención también porque hubieran podido partir de otro lado. ¿Qué fue lo que ustedes les dijo como hagamos un juego? Y con Bochica, porque hubieran podido hacer, no sé, un videojuego en relación a, bueno, cómo los muiscas cultivaban la tierra. Y que el videojuego fuera eso, como lograr que partieran desde sembrar hasta cosechar y ganaste. Pero ¿por qué la mitología? Pues más que todo es en base, porque, bueno, porque un videojuego, más que todo porque, como hemos visto, me han representado varias mitologías en varios juegos. Y Ajá, han repudiado mucho, ya influenciado mucho por a referentes. millones de personas. Pero la gente, digamos que antes. Aunque la historia no sea igualita, pero le intentan adaptar para que, bueno, para que se entienda los diferentes mitos de cada. Aparte que un videojuego te da la oportunidad de tú poder ser el protagonista de la historia. Tú puedes explorar esa cultura, esa historia, y tú siendo el protagonista. Es más fácil aprender usted siendo el protagonista que, de ejemplo, usted ver un video de 2 horas, hay gente que no le interesa. Hay gente que no le interesa o que sencillamente no es la manera más fácil para ellos de que le hablen carreta 2, 3 horas sobre algo. Entonces, también es una manera didáctica de la persona. Bueno, yo por experiencia personal, yo he jugado Dios de la Guerra, no sé si Sí, claro. Somos contemporáneos. También que digamos ese Far Cry Primal, que es algo como lo que tal vez buscamos. Ahí, digamos, en ese videojuego los personajes tenían su propio dialecto, no es como que hablaran en inglés o algo así, o sea, trataron de hacerlo como muy fiel a lo que querían mostrar. Mostrar mucho también como la fauna, todos los animales que llevaban, entonces nosotros vimos como que mucha gente empezó a aprender, empezó como a tener como interés en ese tipo de videojuegos. Digamos, el God of War, lo que estaban hablando mis compañeros, pues se sabía de la mitología griega y todo eso, pero digamos no le prestaban como mucha atención, empezaron esos videojuegos y todo el mundo empezó a hablar de ello, que Zeus, que Hades, que Heracles, bueno, Hércules en este caso, empezaron como a investigar más, entonces la gente empezó a saber más de ellos. También, digamos, Assassin's Creed habla de muchas religiones, Juegazo. muchas mitologías, Mucha revolución. Claro. Exacto, revolución. Aparte que, ejemplo, en el God of War, ya en los últimos juegos que son en la región escandinava, es la gente, bueno, una referencia yo la entiendo porque yo he leído eso, pero por ejemplo, hay una parte del juego que uno de los enanos le lanza al dios, a Kratos, una manzana y él la esquiva. La gente que no sabe dirá, bueno, no la esquivó, pero la gente sí está súper. Pero yo me puse a investigar, ¿por qué él no la recibió? En esa investigación personal me di cuenta que en la antigua Grecia, si usted le lanzaba una manzana a una persona, era una manera de usted pedirle la mano, el matrimonio. Entonces son cosas que tal vez inicialmente la gente ignore, pero si usted le hace más énfasis, usted incita a la gente a investigar. Son ese pequeño tipo de referencias que usted puede dejar en un material audiovisual que puede incitar a la gente a investigar más. Porque usted dice, bueno, no tiene nada que de relance. Y es un videojuego que puede durar años, digamos, ahorita hay videojuegos de los 80, 90 que aún la gente juega y que dice, ven, ¿cómo era esto? Yo juego Age of Empires y esa vaina ya tiene tiempo. Age of Mythology también. Exacto, entonces lo que nosotros queremos es como que ese juego, este videojuego, pues perdure en el tiempo que... Claro. ¿Y por qué con Bochica, con este Bochica? Pues Sí. porque nos parece que es un mito muy interesante el ver, porque la mayoría de los dioses habitualmente los retratan, son más parecidos a los humanos, son muy parecidos. Los dioses antiguos son muy parecidos a los humanos. Pues Bochica muestra una parte de la humanidad que es muy buena y que a veces se pierde mucho. Bochica nos muestra de cuando alguien de conocimiento. Bochica muestra cómo el conocimiento nos puede ayudar a ser mejores personas, cómo nos pueden ayudar a trascender en un mundo que actualmente está muy en caos. Y mediante este conocimiento podemos avanzar, podemos trascender a la persona. O sea, de cierta manera, la existencia de Bochica en el videojuego moviliza una serie como de ideas, objetivos que ustedes también tienen, como lo que tú mencionabas.
Es como este personaje es la excusa para desarrollar como unas temáticas ahí en el videojuego. Está chévere, está interesante. Yo, bueno, creo que Ronald lo sabe un poco más. Yo soy docente. Yo trabajo como profe, me dedico a hacer investigación y divulgación. Y no sé, he notado mucho como a veces, no digo que haya una gran división, pero como que uno empieza a notar como educadores de, no sé, que empezaron a ser educadores hace 20, 30 o 40 años, tienen unas formas de enseñar particulares y unas metodologías también muy específicas, que obedecen de nuevo a un sistema educativo que era de esa época. Hoy en día muchos de esos docentes, algunos han intentado como eso, actualizarse a estos tiempos. Otras personas, y lo digo porque tengo profesores amigos del magisterio que llevan ahí tiempo y uno los ve ahí como, bueno, pero hermano, pero... Mi abuelo fue docente más de 40 años con la gobernación de Cundinamarca, y él fue docente rural. Entonces él siempre me ha enseñado algo que a mí no se me olvida, una obligación de todo docente es estar actualizado constantemente de lo que sucede en el mundo y desde el área del saber en el que uno se especialice. Porque más allá de, no es un asunto de competitividad de que tus estudiantes te superen o no, eso da igual. La idea no es como buscar estar por encima de los estudiantes, es uno renovar conocimientos. Porque de nuevo, lo que yo te digo, si yo parto de representar a los muiscas desde unas fuentes como las de los cronistas de Indias o los autores del siglo XIX, van a ser unos muiscas tremendamente estereotipados, tremendamente estereotipados. Si yo parto, por ejemplo, de lo que hoy en día se ha investigado, así yo voy y trabajo con comunidades, así yo voy y pregunto en los territorios, voy a tener una perspectiva completamente distinta. Entonces, todo esto iba a que en ese ejercicio de ser docente, de dedicarme a la investigación, a la divulgación, creo profundamente en la importancia que también tiene incluir a las tecnologías dentro de la divulgación, dentro de la investigación y especialmente dentro de la docencia. Entonces, por ejemplo, me he dado cuenta que, digamos, todo lo que tiene que ver con materia, por ejemplo, de videojuegos o los audiovisuales, para mí son materiales que dentro del aula deben estar incluidos. Hay profes que de pronto pelean con eso, ¿no? Así como cuando en algún momento aparecieron las calculadoras y que no, que es que eso es con el ábaco, que las operaciones manuales o que no incluir, por ejemplo, exacto, o la inteligencia artificial. Muchos docentes o muchas personas o investigadores pueden decir esa vaina, no, eso es malo, pero de nuevo, uno no puede evitar que desaparezca la inteligencia artificial, no podemos evitar que desaparezcan los computadores, no podemos evitar que la tecnología, eso, de repente desaparezca. Entonces, más allá de luchar contra eso, es cómo la incorporamos en el aula. Entonces, cómo incorporamos la tecnología, los videojuegos y todo esto en el aula para que sean materiales de divulgación, de consulta. Y porque no todos los estudiantes o no todas las personas aprenden de la misma manera. Entonces, siento yo que lo que están haciendo tiene el potencial de eso, de más allá de ser que yo que he trabajado con personas que han hecho videojuegos y que trabajé precisamente en la creación de dos, que ahorita les puedo contar un poco más, también hay que reconocerlo. El videojuego también genera entretenimiento, ¿no? Sí, claro. Sí, si uno no cumple el objetivo de, si la gente no puede rescatar el videojuego, pues ya, chao y vámonos. Pero aparte de generar ese entretenimiento, si uno sabe cómo construir metodológicamente el videojuego, su narrativa, su jugabilidad, uno puede también dejar cositas que igual al jugador, a la jugadora o a los jugadores se le van a ir quedando acá. Sí se le dice al maíz, sí se le dice a la papa, los pescas vestían. Algo queda. Como si ustedes jugaban, por ejemplo, a mí nunca se me olvida, por ejemplo, cosas de Age of Empires, Age of Mythology, las campañas, todavía me las recuerdo. ¿Ustedes jugaron Halo de casualidad? Exacto, ¿quién no se acuerda de eso? Como, nos volábamos del colegio y nos íbamos a jugar. Exacto, y no, que eso tenía la escopeta, que tenía la espada de láser, esas cosas quedan acá. Entonces, ahora bien, si esto uno lo piensa en relación a videojuegos o a material audiovisual o de este tipo, pero digamos cargados más desde una perspectiva cultural, patrimonial o de memoria, puede que en algún momento algunos compañeros de pronto en el futuro, un grupo de personas diga, oiga, ¿se acuerda cuando jugamos tal videojuego sobre los muiscas? ¿Se acuerda cómo se decía papa? No se puede pasar, porque así como nos acordamos de Halo, de Assassin's Creed y de todas estas cosas, también puede esta experiencia generar recordación, al menos algo mínimo en un público al que eso llegue. Sí, no solo eso, sino como el hecho, digamos, no cuando jugaba Halo uno llega al colegio y dice, venga, yo fui, jugué este juego, deberíamos probarlo, y es un voz a voz
digamos, puede traer más gente a que esté interesado, que pruebe el videojuego y que tal que le termine gustando. Entonces es algo también muy chévere, por eso un videojuego. Sí, aparte que lo que les digo, genera acceso muchas veces, incluso a veces los videojuegos son más accesibles que otro tipo de información. Por ejemplo, hoy en día yo vengo de zona rural, vivo aquí en Bogotá desde hace ya varios años, pero mi familia vive en el campo. Y nuestro pueblo no solo está en contextos urbanos como Suba, Bosa, Chía, Cota, sino en zonas rurales, en veredas o en la región cundiboyacense. Algo que uno ve hoy en día es que casi siempre al menos una familia urbana o rural en este país, al menos hay alguien que tiene un celular. Sí. Algo ha hecho, no sé, el Estado o el Ministerio de Ciencias, el Ministerio de Comunicaciones, pero ustedes pueden ver que al menos en muchos territorios del país, no digo en todos, hay un punto de vida digital. Sí. O existe la posibilidad de que haya medio cobertura de redes y que medio entre en los datos. Entonces, ¿qué pasa? A veces es más accesible ese tipo de tecnologías que, por ejemplo, que en muchos territorios, en muchos municipios hay una biblioteca pública o comunitaria. Sí. Hay municipios que no tienen bibliotecas actualizadas o que no tienen curaduría en sus bibliotecas o que ni siquiera tienen bibliotecas o que no tienen material en muchos sitios del país. No es posible acceder, por ejemplo, a un museo. La gente en el Baupés no va a coger un Transmilenio desde allá hasta acá como uno sí puede hacerlo y en 20 minutos estar en el centro e ir al Museo del Oro. La gente en el Baupés nada, pues toca ir hasta Bogotá si yo quiero acceder a ese material cultural, a esos espacios culturales. Sí, claro. Como que hay una serie de recursos y de herramientas que bailan. Hay que reconocerlo. La gente en el país o hasta en el mundo no puede acceder a eso de manera física, material, recorrer esos espacios, caer a esas conferencias. Por eso la virtualidad, las redes, en general la tecnología, siento que es que hasta las redes sociales son espacios fascinantes donde la divulgación del conocimiento puede llegar. ¿Qué es lo que yo hago? Yo hago divulgación en redes sociales, no me dedico a ser instagramer o youtuber, no es de mi interés, pero a veces yo hago cosas que tienen resonancia en redes y yo digo, parce, es algo que genera acceso a saberes que de otra manera otras personas seguramente no los conocerán. Sí. Gente que no se va a leer una tesis de doctorado, un artículo, un libro, y que en cambio en 10 minutos sí tiene más ganas, no sé, de verse un video o de verse una película o de jugarse un videojuego, y ahí también tiene un acceso a un saber. Entonces siento que, pues desde ya, como lo que hacen con el tema del videojuego, es prometedor, pero entonces también ahí creo que esto los compromete a ustedes, y no es porque yo los comprometa a ustedes, sino, no sé si tal vez lo han dimensionado, los compromete a ustedes a la calidad de la información que van a reproducir ahí. Sí, claro. Porque ustedes de alguna manera van a generar algo. Y si eso en algún momento ustedes lo van a divulgar o lo van a socializar, Tiene que ser. créanme que ya no van a poder detener eso. Sí. Cuando alguien sube algo a redes, cuando lo subes a internet, cuando lo divulgas, ya quedó como un referente. Por eso es que yo muchas veces le digo a gente con la que trabajo, con la que converso, con la que comparto, si tú eres artista y tú representas a los muiscas con taparrabos y con un penacho de plumas y con un arco de una flecha como si tuviera una estética amazónica, y tu cuadro resulta que va para la Casa de Cultura de un municipio o quedó para una escultura en un pueblo, eso en tanto siga ahí y lo vean por quién sabe cuántos años, eso va a generar un imaginario sobre la gente que lo vea. Es como, por ejemplo, ustedes si van a Zipaquirá, ustedes van a Zipaquirá y al lado de la estación del ferrocarril, ahí van a encontrar le dicen el indio Zipa o el Zipa, lo van a encontrar así como con una vasija de sal, con las manos mirando hacia arriba, y él tiene un tocado, pero tiene prácticamente todo el pecho descubierto, una pequeña manta como que le cubre acá el cinto, y ya. Y en esa escultura se fueron como 250 millones de pesos, algo así, se le fue a la alcaldía, pero para quien al menos haya hecho un ejercicio mínimo de investigación, sabe que los muiscas se vestían en un clima como el de Zipaquirá. Usaban joyería. Si están representando a un cacique, a una autoridad principal, usaban joyería, usaban pintura facial, ¿sí? Tenían una indumentaria particular que una vez no la ve, por ejemplo, en los monumentos. ¿Y qué pasa? Esa estatua lleva ahí más de 10 años, y en más de 10 años miles de personas, si no millones, la han visto, y ese es su imaginario de los muiscas. Ahora cámbialo. Claro. Entonces, por eso les cuento todo esto. Claro. Quiero hacer énfasis en bueno, ya contando que tú nos dijiste que hoy en día, que desde hace 40, 50 años,
la comunidad música se ha reinventado, se ha dado a conocer por sí misma, se ha alejado de todos esos puntos y sesgos del siglo XIX. Me gustaría que nos contara cuál es la percepción contemporánea referente al mito de Bochica. ¿Cómo es la percepción de ese mito actualmente? Sí, yo sé que Ronald me está, como dirían en mi tierra, me está atajando como las reses cuando se están yendo del camino, me está atajando, gracias, profe. No, igual, si me extendí en esto es porque también quería ahí como hacerles caer en cuenta de, ojo, lo que están asumiendo, porque ustedes divulgan eso y ya. O sea, no es cualquier cosa lo que estamos. Sí, claro. Exacto. Y es el juego es bueno, entonces ya. No, más allá de si es bueno o no, lo que les digo es el impacto y la calidad de la información que ustedes puedan recopilar. Que sea muy verídica y accesible a la música en realidad. No como lo que nace de nosotros, sino como empresa. O sea, porque ahí puede que, digamos, no sé, cualquier persona dice, voy a hacer un juego de los muiscas, coge, saco información de Wikipedia, cualquier cosa y ya cree que bueno, no, la idea es profundizar y tener una idea más clara que posible. No es tan fácil, a mí ya me pasó, ahorita les cuento esa experiencia. Eso hizo que el videojuego se demorara en salir 2 años, precisamente porque yo estuve ahí. Eso quiere decir el gallo tan berraco de y la responsabilidad de lo que implica trabajar con pueblos originarios, porque mucha gente desde afuera dice, estos eran los dioses de los muiscas. Ahora estúdialo y profundízalo desde adentro. Resulta que no. Lo que parece sencillo es mucho más complejo, porque es meterse en otra cultura. Entonces, así como hoy en día para la gente que es judío-cristiana es fácil entender la Santísima Trinidad, o no sé, muchos fenómenos del cristianismo y del catolicismo, explícale a eso a alguien de una comunidad indígena o de un grupo étnico distinto. El caso, todo esto lo traía a colación porque, ¿cómo entonces si ustedes dicen, bueno, vamos a trabajar y vamos a buscar información de calidad para incorporarla dentro del videojuego y lo que quieren hacer? Entonces, ¿cuál es la información de calidad o cuál sería la referencia como de mayor calidad a la hora de hablar de un personaje como Bochica? Y entonces la cosa se complica. Porque entonces pues claro, yo puedo buscar por internet o puedo buscar por tal libro, pero realmente o porque el autor de pronto puede ser una persona muy reputada o muy estudiada, pero algo de los contextos de esta persona no ha influenciado su manera en la que ha representado, estudiado, investigado. Entonces el gallo es más complejo. Y como para hacer corto el cuento, hay algo muy importante que mencionaba Ronald, que es clave para comprender, por ejemplo, un personaje como el que ustedes deciden involucrar en su trabajo, que es Bochica. Hoy en día ustedes, si tienen preguntas al respecto, casi siempre la gente dice busque. Busque en internet, busque en libros, ya hay material de consulta. Pero ese material de consulta está desde una forma de recoger el conocimiento que es completamente extraña a la de nuestros ancestros. Hoy en día es sencillo y vivimos en una sociedad que tanta leña, tanta energía le ha botado como al ejercicio de la escritura, de la lectura, de la alfabetización, de que normalizamos la alfabetización. Buscamos en libros, lo que les digo. Pero resulta que si estudiar a un pueblo como el nuestro nos lleva, por ejemplo, a reconocer que somos pueblos de tradición oral desde hace siglos y que incluso esa tradición oral se mantiene, porque si ustedes, por ejemplo, fueron allá y compartieron con los compañeros, compañeras y compañeros del pueblo muisca de Suba, se van a dar cuenta que los compañeros de allá tienen una oralidad todavía vigente, a pesar de que igual se vive dentro de unos contextos alfabetizados, la oralidad sigue estando presente, entonces la cosa se empieza a complicar. Porque estos autores del periodo colonial que hablaron de las deidades de los muiscas son autores letrados, son de otros contextos, son europeos, son gente que hablaba español. ¿Qué cambia cuando pasamos algo que viene desde un ecosistema, por ejemplo, oral, a lo escrito? Entonces, de entrada, duden de muchas de las cosas que ustedes investiguen sobre Bochica o sobre nuestro pueblo, ya desde el principio de que estas son informaciones que están desde un plano escrito. Ahora pensemos, cómo mucho de todo esto pudo haberse visto desde una perspectiva oral, narrada, contada, transmitida de generación en generación. La cosa va a ser muy distinta. Entonces, ¿qué pasa? Las primeras referencias que empezaron a hablar acerca de Bochica son extrañas, son ajenas. Es decir, siempre van a encontrar fuentes de terceros. Entonces, generalmente, por ejemplo, las primeras apariciones de mitos como el de Bochica aparecen es con los cronistas de Indias.
Con los frailes. ¿Ah? Con los frailes. Con los frailes, exactamente. Uno en particular de ellos que habló bastante del tema fue Fray Pedro Simón, por ejemplo, en el siglo XVII, pero no fue el único de ellos. Varios, incluso europeos, Juan de Castellanos, por ejemplo, él fue cronista de Indias, él no fue cura, pero sí fue militar y estuvo aquí, fue primer testigo de muchas de estas cosas. Fueron como de esas primeras fuentes desde el punto de vista no indígena que empezaron a contar acerca de estos seres, figuras o entidades mitológicas. Pero de nuevo, la única manera para que supieran de ello tuvo que ser con su relación con los pueblos originarios, con los indígenas que llegaron aquí a invadir, a conquistar y bueno, que nos han enseñado un poquito en la escuela o en la vida cotidiana o que hemos ido aprendiendo con el tiempo. Pero no hay manera de encontrar, por ejemplo, fuentes que hayan sido dejadas por nuestros ancestros respecto a las deidades de manera propia, porque los muiscas no desarrollamos un sistema de escritura. Contábamos, hablábamos y lo hemos seguido haciendo por siglos. Y lo que se ha recogido de nosotros y ha quedado en esos formatos hoy en día consultables ha sido porque fue por terceros, exacto, que pasaron eso a estos formatos. Y de nuevo, desde pasar a una tradición oral a la escritura se pierde mucho. Por ejemplo, el hecho de que yo les esté hablando así y mueva las manos y abra los ojos y pueda yo hacer uso de una espacialidad, jamás lo va a representar la escritura. Tú no vas a leer a Fray Pedro Simón de la misma manera en como yo les estoy contando las cosas y haciendo lo que estoy haciendo en estos momentos. Eso se pierde con la oralidad, con la escritura. En la escritura es complicado trasvasar muchas veces esos formatos. Exacto. Entonces es como una foto. La escritura respecto a la oralidad es como tomarle una foto a un momento en particular de esa oralidad, pero tú no puedes estar ahí y sentir el calor de lo... ¿Será que en esa foto cómo era el clima? ¿Era cálido, era frío? Estarían felices. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Las primeras referencias que los europeos hacen de Bochica vienen principalmente del siglo XVI y del XVII. ¿Sí? Y lo que les digo, creo que de las primeras referencias, yo que he estudiado eso en una publicación que hicimos, de hecho, sobre la mitología muisca, la primera referencia viene de Fray Pedro Simón, de Juan de Castellanos. Y otra siguiente viene de Fray Pedro Simón. Y así varios cronistas de Indias hablaron acerca de este personaje denominado Bochica. Este Bochica casi siempre está representado desde una perspectiva que es sospechosa. Cuando uno empieza a analizar como la retórica, el discurso y los contextos de quienes contaron sobre estos personajes. Porque aparece prácticamente descrito como una persona humana, un ser humano. Entonces ya, ok, humanos. Aparece descrito como una persona blanca, con barba, con cabello largo, o sea, con una serie de características que hasta lo pueden situar como en un grupo étnico particular, de ojos claros, exacto. Mucha gente podría decir, parece un hechicero, pudo parecerse a Gandalf, era una especie de Jesucristo, un Mesías, un profeta, bueno, se ha dicho mucho, ¿no? De ojos claros, que tiene una función de civilizador. Bueno, de eso los cronistas de India, lo que les digo, sostienen y construyen como esa narrativa. Y que vino, hizo, bueno, incluso algunos de estos cronistas, por ejemplo, mencionan que su nombre no era único en la región cundiboyacense. Entonces, aparecen varios nombres, aparece Sadigua, aparece Nemqueteva, aparecen varios nombres asociados a Bochica dentro de sus crónicas. Probablemente porque o viajaron o tuvieron contacto con indígenas de otras regiones distintas a las de la sabana de Bogotá y tal vez recogieron esas otras terminologías. Pero entonces, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo el texto del bestiario muisca, que es donde, por ejemplo, abordamos la mitología de nuestro pueblo, cuando a mí me correspondió la investigación de este personaje, yo empecé a tener preguntas y es, bueno, nos dicen que Bochica los europeos es de esta manera. ¿Será que Nemqueteva, Sadigua, en otros lugares de la región cundiboyacense tendría las mismas características? No. Eso no nos lo dicen las fuentes documentales, pero ¿por qué tendría varios nombres? Y vienen las hipótesis que de nuevo son solo preguntas abiertas, porque pues las fuentes no nos lo dicen. ¿Será que si tenía varios nombres
tenía características físicas diferentes. ¿Será que si tenía varios nombres era porque eran nombres que le asignaron en otros cacicazgos de la región cundiboyacense? ¿O será que era un nombre, eran varios nombres de un referente que solo lo tomaron de la región de la Sabana de Bogotá, que es un planteamiento diferente? Pues todas esas preguntas me las hice y se las comparto porque lamentablemente las fuentes documentales no nos las resuelven, pero uno sí puede hacer un análisis de que la manera en cómo han representado a este personaje tiene muchos rasgos que parecen muy comparados, que podrían verse más bien en relación con figuras desde el judio-cristianismo, pero también con personajes de la mitología griega y latina. Y algo que se sabe por investigación etnohistórica o investigaciones antropológicas o arqueológicas es que los europeos y particularmente los curas doctrineros sí utilizaron muchos referentes de la mitología de muchos pueblos originarios para enseñar el cristianismo. Eso pasó en Mesoamérica. En Mesoamérica, por ejemplo, con pueblos como los mexicas o con los mayas, por ejemplo, ellos utilizaron muchas veces dentro de la doctrina cristiana referentes de la propia espiritualidad de los indígenas para ver cómo los representamos o los hacemos más cercanos al contexto de las comunidades. Y el mejor ejemplo de eso son todas las vírgenes que pueden existir en América Latina. Todas esas advocaciones marianas o esas apariciones que de repente existieron. No son apariciones. Bueno, acá respetando las creencias de cada persona en particular, desde mi punto de vista, son invenciones de los curas doctrineros para generar mitos alrededor del cristianismo, del catolicismo, del judio-cristianismo, para justificar la devoción a unas deidades y generar reemplazos sobre otras. La Virgen de Guadalupe no se le apareció a este indígena mexica en el cerro de Tonatzin porque de repente se le apareció dentro de un lienzo hecho de papel amate y la Virgen le habló. No, probablemente se hizo una pintura sobre ese papel de amate de una Virgen morena y ya después los curas doctrineros, que fueron los que montaron el culto hacia la Virgen de Guadalupe, fueron los que se encargaron de reproducir eso y cultivar el culto con las poblaciones indígenas, porque es una Virgen como ustedes, es morena y encima de eso se apareció en un cerro en donde ya había un templo prehispánico de la diosa Tonatzin. Sí. Lo mismo sucede también cuando ustedes van, por ejemplo, a Chiquinquirá. A veces allá les cuenta la historia, por ejemplo, de la basílica y los historiadores y demás. Claro, se le apareció a una mujer y lo chistoso es que casi siempre esas advocaciones marianas se le aparecen a indígenas, ¿no? Sí. El indígena estaba por ahí, se me apareció esto. ¿Por qué? Eso tiene una razón de ser. Que claro, se les aparecen a los indígenas son merecedores también de que se les aparezcan las deidades, se les aparezcan los religiosos, se les aparezcan las representaciones de lo divino. Entonces, ¿qué pasa? Cuenta, por ejemplo, en este mito de la Virgen de Chiquinquirá, que una mujer indígena llamada María Ramos, en un corral, como en un granero que tenía la encomendera de Chiquinquirá o de Simijaca en esa época, vio un lienzo de algodón que estaba muy maltratado, muy dañado, y lo que hizo fue limpiarlo, arreglarlo, toda la vuelta, y de repente, de un tiempo para otro, ahí se le apareció la Virgen. Y se le apareció la Virgen, y cosa curiosa, de repente en décadas posteriores, el pueblo de Chiquinquirá, que a mediados del siglo XVI era un pueblo ínfimo, pequeño, de poca importancia para la corona española en este territorio, pasó a ser de repente uno de los pueblos más importantes de la región y empezó a construirse una basílica. Y curiosamente, casi todos los indígenas de esa región, del occidente de Boyacá y del noroccidente de Cundinamarca, del nororiente de Cundinamarca, iban a hacer procesiones en masa al santuario de la Virgen de Chiquinquirá. Y es una Virgen morena, que se le aparece una mujer indígena. Entonces, todo esto va a que muchos cultos contemporáneos o muchas representaciones hasta de deidades indígenas que fueron contadas por europeos en la actualidad, desde esa época hasta hoy en día, han sido manipuladas y han sido manoseadas con propósitos ideológicos muy puntuales que son los del adoctrinamiento. Entonces ustedes van a encontrar que, por ejemplo, los cronistas de Indias, cuando hablan de muchas cosas de la mitología muisca, a veces desde referencias muy explícitas, como por ejemplo usar la figura del dios Atlas,
que es desde la mitología griega y latina quien carga el mundo sobre su cabeza. Y curiosamente existe dentro de la mitología muisca un dios que se llama Chipchacum, que también carga el mundo sobre su cabeza como un castigo y que incluso lo representaban como es una persona cargando el mundo encima. Es como, momento, esto está sospechoso. Claro, no tenemos manera de confrontar o de interpelar a los frailes. Venga, ¿usted por qué? ¿De dónde vino? No. Ustedes leen estas crónicas de Indias que fueron publicadas hace algún tiempo, o si alguna vez consultan los originales, ustedes ven que muchas veces los cronistas de Indias no usan lo que hoy en día hacemos como las fuentes. Norma Zapa y toda la vuelta. A veces mencionan esto, me lo contaron, o esto lo escuché, o estas anotaciones vienen de un libro de viaje de Gonzalo Jiménez de Quesada. Algunos cronistas hacen eso, pero no siempre tienen la costumbre de mencionar de dónde viene la información, menos sus fuentes indígenas. Claro. Aunque muy probablemente se basaron en el conocimiento de poblaciones locales. Entonces, primera enseñanza, esta vaina de que la investigación toma el saber de las comunidades, lo extrae, ¿no? La propiedad intelectual se la quitan a las comunidades y luego la mencionan como propia o la mencionan pero no dicen quién la enseñó, no es un asunto de ahora, eso viene desde hace siglos. Ustedes consultan todas esas fuentes que describen a muchos pueblos originarios y para nada se toman muchas veces la molestia de mencionar cómo se obtuvo ese saber. Entonces, las primeras representaciones de Bochica, lo que les digo, son estas, muy judío-cristianas, muy permeadas del catolicismo, que curiosamente tiene incluso ¿cómo decirlo? Una relación muy fuerte o con personas como Moisés, por ejemplo, o con Jesucristo, pero también como el apóstol Santiago. Hay que recordar que dentro del santoral católico de los europeos y particularmente de los peninsulares, Santiago Apóstol fue es uno de los santos más importantes dentro del catolicismo peninsular, porque fue precisamente un apóstol, migró, de hecho existe la ruta de Santiago de Compostela en España, y la manera en como, por ejemplo, los europeos contaron a Bochica es que había realizado migraciones por toda la región cundiboyacense, ¿no? Que había iniciado de Pasca, Exacto, que había sido un profeta y que había pasado por cada lugar como contando y revelando saberes y demás. Interesante, ¿no? También uno como empieza a tener, o como yo empecé también a tener perspectiva, por ejemplo, de este personaje. Lo que les digo, no hay fuentes dentro de las crónicas de Indias, aparte de un documento y de una fuente de la que les voy a hablar a continuación, como que nos mencione el punto de vista o las consideraciones que pudieron tener las comunidades indígenas respecto a este personaje. O sea, como que nos digan, el cacique de tal pensaba que, o los indios del pueblo de Simijaca, o los indígenas del pueblo de tal contaban que, no. La única referencia documental, como de un punto de vista que un indígena en algún momento de la historia, en el periodo colonial, tuvo respecto a este personaje, viene de una fuente que se llama El proceso contra el cacique de Iguá, que no sé si ustedes lo han escuchado. Igual. Cacique de Iguá que me suena. Sí. Resulta que, para hacer la historia corta, corría el año de 1562, finales, época de diciembre. El documento se puede consultar por la web, si algo su merced me escribe se lo puedo compartir. El documento, cuando ustedes lo leen, fue escrito en 1563, a principios de año. Pero cuando ustedes leen el documento, o sea, saben que se está siendo escrito en ese año, pero se remite a el año pasado. Como ahorita yo en enero, de hecho, hablar de diciembre del año pasado. Entonces, básicamente cuenta que el funcionario que hace todo este proceso judicial, pues esta fuente es un documento de archivo, no es un documento que pueda catalogarse como una crónica de Indias, por eso no es un documento que se sepa que existía, sino hasta hace muy poco tiempo, cuando fue encontrado en los archivos del Archivo General de Indias en Sevilla, en España. Por eso la importancia de ir más allá de las fuentes tradicionales, ¿no? En el colegio, en la universidad, no, pues consulte a los curas. Y los curas no son la única fuente. Los europeos, en la medida en que llegaron acá, ya escribían y contaban. Funcionarios, censores, soldados, visitadores, oidores, en fin. Entonces, cuenta el documento, referenciándose, acordándose en el año pasado, que desde noviembre del año pasado, entonces vamos a hablar que este año es 1563, yo soy el funcionario que escribe, entonces cuenta que desde noviembre del año pasado
se tenían noticias en el pueblo de indios de Huaque, que queda aquí detrás de los cerros orientales, detrás de los cerros Queachuachí, Fomeque y Huaque. Si no conocen, les recomiendo que alguna vez vayan. Entonces se tienen noticias de que los indios de ese territorio se están empezando a juntar. El cacique de Huaque, nunca mencionan su nombre en el documento, ha estado juntando a los indios porque van a organizar en el lenguaje de la época y del cura, ¿no? Y desde un contexto como el de sacerdote,